¡Hola! ¡Achú! Bro, ¿puedes hacer un 100 días? Este video es dedicado a ti en 3. Pero para que el reto sea más complicado, va a ser hardcore. Y seré una gallina. Ahora, vamos a hablar las ventajas y desventajas de una gallina para que ustedes sepan lo complicado que será el reto. Ventaja número 1. Si no sabes inglés. Una gallina va a poder minar un bloque y no dos. Pero un Steven con cara de mongolito no podrá y solo podrá minar 2 bloques. Ventaja número 2. La gallina desde una caída muy alta no sufrirá daño de caída, pero un Steven sí. Ventaja o desventaja número 3. Una gallina solo tiene 2 corazones y es muy probable que con un golpe muera. Pero un Steven con cara de mongolito sobreviva, pero como es bruto va a morir. Lo malo es que tendré que poner un huevo y eso saldrá de mí. Me va a doler un montón. Ahora sí, voy a dejar una meta de 25 likes para este video. Y sin más que decir, el mundo lo voy a llamar Mundo Gallina 100 días. Ok, ahora somos una gallina. Y como podrán ver arriba y todos se preguntarán por qué puse día 0 hasta 50. Bueno, me pasé aproximadamente 40 a 30 días solamente recogiendo madera y minando. Y para que el video no sea tan aburrido lo puse así. Ahora, fui a coger madera, que era lo muy primordial para hacer herramientas como una hacha o un pico, pero decidí cogerme una hacha para minar. Y bueno, diré una hacha para minar, que estoy hablando, una hacha para picar. Y así me lo pasé casi todos unos 3 días. Pero bueno, como estaba cerca de una aldea, me lupié algunos cofres, quería ver si habían cosas buenas, pero no habían nada bueno. Pero lo único bueno que podría haber es que habían un poco de bayas dulces, así que lo podía comer. Ya que comer un animal, yo sabiendo que era un pollo, se podría decir que era canibalismo, así que no lo hice. Bueno, cogí un poco de antorchas para iluminar mi casa, para que esté un poco iluminado, ya que de noche podrían aparecer mobs y yo no me podría dar cuenta. Y habían algunas cosechas. Pude averiguar un poquito y me vino pollo frito. Y no lo quise comer porque eso es canibalismo, ya que yo era un pollo. Bueno, ese día me lo pasé buscando qué habían en los cofres. Me pude encontrar armaduras en un herrero. Y pues cogí las armaduras, que era lo que necesitaba. Cogí las bayas dulces, cogí armadura, ya que teniendo 2 corazones era muy difícil sobrevivir. Así que cogiendo un poco de armadura iba a aumentar mis posibilidades de vivir. Así que cogí la armadura, que era una pechera, y el casco que había al lado mío. Cogí, quería ver si los aldeanos podrían cambiar cosas OP, pero no daban buenas cosas, daban más bien malas cosas. Y muy caros eran los tacaños. Bueno, ahí donde podrán ver, yo quería hacer mi futura casa y así que empecé. Pero en ese momento no hice mi casita, decidí ir a buscar un poquito de una montaña o una mina. Así que empecé a construir mucho, mejor dicho. Y así fui a la mina. Bueno, no era una mina, era una mina pequeña, no era una mina grande que yo esperaba. Pero bueno, era algo muy bueno porque habían muchísimas cosas cerca donde yo estaba. Así que era una buena noticia para mí. La verdad es que empecé a hacer mi casa pero muy rápido porque tenía mucho miedo que se haga de noche y no tener mi casa. Y como era un pollo, lo más probable era que mi casa sea más pequeña, adaptándose al tamaño que yo tenía. Pero bueno, empecé a coger más madera para hacer mi casita porque la madera que cogí no era suficiente. Porque yo, como era todo un tonto, gasté toda la madera construyendo y haciendo puentes por gusto sin necesidad alguna. Pero bueno, empecé a hacer mi casita lo más humilde posible. Hice mi casita para que no gaste mucha madera, ya que iba a sobrevivir 100 días. Sé que es mucho día, pero siendo un pollo, sabiendo las consecuencias, decidí hacerlo no tan grande, hacerlo más sencilla la casa. Bueno, fui a la montaña pero no pude encontrar lo que estaba buscando, que era hierro y carbón. Así que fui al lado de mi casa cerquita y había unos bloques de piedra que quise hacer una mina. Y pues estuve cavando y cavando y cavando. Y pues más adelante se podrían venir buenas cosas. Bueno, fui a recolectar madera, como les dije, que pasé varios días recogiendo madera.
Y como los árboles eran muy pero muy grandes, era muchísimo mejor, ya que se me hacía más fácil escoger más madera y tener muchísima madera más. Pero como yo les dije, era tan tonto que gastaba casi todas las maderas para hacer puentes por gusto. Pero bueno chicos, así pasó, pero estuvo muy perfecto el día. Bueno, varios días estuvieron pasando en ese momento. Pude sobrevivir estando en la casa de los aldeanos, pero yo ya quise hacer mi casa, así que estuve avanzando un poco de mi casa. Quería hacer un huerto en mi casa y quería hacer una puerta para el que me lleva a la mina. Como podrán ver, solo la ventaja de ser gallina es que puedo minar un bloque. Esa es una ventaja tremenda, que puedo minar un bloque. Y si fuera un Steven normal, hubiese minado 2. Eso era una ventaja que era de aprovechar. Empecé a coger muchísima madera y de nuevo a hacer mi casa. La verdad que la casa no era tan bonita que digamos, pero para sobrevivir estaba bien. También quería proteger mis cultivos para que no entren mobs. Empecé a picar y picar también, como les dije, pasé varios tiempo picando. Pero la verdad es que tenía una sensación o estaba muy feliz de encontrar hierro. Pero lamentablemente no pude encontrar hierro en esos momentos o carbón. Estaba muy decepcionado, muy triste, pero tenía fe que más adelante podría encontrar. Por eso me pasé muchísimo tiempo minando y minando y minando y pude alcanzar el objetivo. Pero ¿cuándo habrá sido? Pues quédate hasta el final y descúbrelo. Bueno, como decía, seguía minando y minando, y una ventaja de mi casa era que estaba cerca al río. Empecé a hacer antorchas para iluminar mi casa, pero las antorchas que había recogido al comienzo no eran suficientes, así que empecé a hacerlo más y pude encontrar hierro y carbón. Eso era una noticia muy pero muy buena para mí, ya que me demoré bastante chicos. Cuando yo me digo bastante, me demoré un montón para conseguir solamente hierro y carbón. Bueno, empecé a minar y pude encontrar más hierro. Era una noticia muy buena porque después de mucho tiempo pude conseguir hierro. Bueno, como sabrán, la aldea no estaba tan protegida, porque a la aldea le faltaba golem, y para el golem necesitaba hacer bloques de hierro. Pero para eso yo recolecté hierro, pero por protección propia me hice armadura, ya que podría morir. Bueno, todo el día no era muy feliz que digamos, había días malos y días buenos, ya que hablando de días malos, casito me matan chicos, casito me matan. Pude encontrar una cueva y la verdad es que habían un esqueleto, que ese fue el peor susto de mi vida. Me bajó un corazón chicos, estaba muy asustado que me pudiera matar, estaba tremendamente asustado, así que decidí tapar ese hueco y nunca más entrar. Me apresuré como nunca, créanme que he visto en ese momento al mismo Judas para escapar y me fui a minar de nuevo, pero por otro lado donde no estaban los mobs. Bueno, así me la pasé casi en el día 0 y 50, no eran buenas noticias, era muy aburrido para mí, pero a la vez muy divertido por el momento cuando encontré hierro. Ese momento y en esa situación era muy feliz. Bueno, pasándonos al día 50 y 100, en esos días era lo más interesante. Así que, ¿a qué digo interesante? En ese día pude descubrir muchísimas cosas más que no pude vivir en el día 50 y 100. Bueno, cogí calabazas, cogí todo lo necesario para ir a una aventura más. Bueno, cogí bayas dulces también para cultivarlas. Ojo chicos, yo no comía nada de pollo o nada de chancho o nada de chuletas. Yo solamente comía papitas, pan o bayas dulces, ya que comer pollo o chancho siendo un pollo es canibalismo. Así que decidí minar un poco más, hacía una mesa de crafteo y seguí minando más y más. Bueno, encontré la mina, otra mina más, pero bueno, tenía muchísimo miedo chicos, les voy a tenía un montón de miedo porque me podrían matar los mobs. Solamente tenía 2 corazones, y con lo que había pasado antes, que un esqueleto me había tirado una flecha, me había bajado casi un corazón completo. Bajé y vi un esqueleto y decidí taparlo todo rápidamente. No sé qué le pasó a mi dedo, pero por desesperación empecé a taparlo rápido. Una desesperación muy tremenda, ya que pude morir solamente de un flechazo o tal vez de 2, pero bueno, pude encontrar carbón, eso es lo bueno. Pero en ese momento tenía mucho carbón, pero un poco más no hace mal. Pude encontrar hierro, pude encontrar carbón, no encontré diamante, para nada no encontré diamante, pero tampoco estaba muy necesitado de encontrar diamante. En ese momento quise hacer un bloque de hierro y pues lo hice para hacernos el golem, que eso era mi futura propuesta de hacer para proteger a la aldea, ya que en esa aldea no había nada para protegerla, así que yo quise protegerla haciendo un golem.
Bueno, empecé a ver que me podían cambiar, pero me podían cambiar carbón por esmeraldas y esmeraldas por una espada, que esa era una buena oferta, pero no. Decidí minar y minar y minar, pero para eso yo ya no quería hacer cambios con el aldeano, ya que el aldeano me era muy tacaño, por decirlo así, era muy tacaño y todo lo que me daba era muy caro o estaban en los precios elevados, así que no le quise comprar. En ese momento había tapado y había conseguido muchísimo hierro más y mucho carbón, que eso era de merecimiento y de felicidad para mí. Pero pasando día 50 y día 100 era, por decirlo, algo triste. Después de tantos días pude conseguir eso. Pero bueno, como le decía, estando cerca del río de mi casa pude... bueno, habían peces y con esos peces los pude matar y pude comer. Como le decía, he comido muchas verduras, pero no he comido pescado. Pero bueno, como el pescado no es igual al pollo, así que lo decidí comer. Bueno, hice un bote para irme de aventura porque estaba ya muy aburrido. Y aparte de aburrido, ya había ido a todo cerca de la aldea, así que no había nada importante en la aldea. Fui a ver qué había más allá de la aldea, fui en bote. Vi una mina, pero en esa mina había un creeper. Ese creeper la verdad me daba mucho miedo, ya que con el esqueleto que me dio una flecha bajó un corazón, imagínense con el creeper. Pero estaba muy seguro porque tenía un escudo, así que si el creeper explotaba solo me protegía con el escudo, pero lo pude matar, así que no había necesidad de usarlo. Y había hierro en esa mina que era también bueno, pero había otro creeper, así que me desesperé un montón y lo decidí tapar. Bueno, y seguí con el bote y regresé a mi humilde casita de pollito. Pero ya que era de noche me fui. Bueno, había un mope que estaba atacando a un aldeano llamado Rodolfo, así que lo decidí matar. El zombie me bajó un corazón, pero gracias a Dios murió y no me mató, porque hubiese malogrado casi los 100 días. Y estaba en modo hardcore, era lo más difícil. Bueno, en ese momento decidí un ratito más ir en mi bote. Pude ver una mina, así que me acerqué, pero no había nada necesario, nada bueno en esa mina. Sé que no lo puse, pero créanme que no había nada bueno y fue muy rápido en ese momento. Bueno, en ese momento también pude ver un glaciar grande. La verdad es que pensaba que había un cofre. Yo no soy muy experto en Minecraft, así que en mi inocencia pensaba que había un cofre, así que decidí ir. Y en ese momento encontré a un osito polar, pero no decidí ir porque tenía miedo que me ataque. Pero quería ver si había un cofre, pero lamentablemente no había nada. Y la verdad es que no me desanimé y seguí buscando. Pero por más que buscaba, no encontré nada, así que decidí regresarme muy triste a mi humilde casita. Pero vi algo muy importante, una mina, pero en esa mina no había casi nada, había carbón. Luego fui a otra mina, pero había un zombie y carbón. Y había otro zombie más, pero yo comer un pollo con mente de pollo pude matarlo al zombie. Claramente maté a los zombies, había otro creeper, lamentablemente yo me asusté un montón, pero no morí. Quería hacer esos momentos más divertidos y a la vez eran muy difíciles, porque matar a creepers con 2 corazones, créanme que es muy complicado y a la vez es muy arriesgado, pero esa arriesgación me da un poco de felicidad, ya que en los días 0 y 50 eran muy aburridos, pero días 50 y 100 eran muy entretenidos. Bueno, los creepers explotaron, pero yo como estaba con escudo no sentía miedo, chicos. No sentía miedo para nada porque sabía que no me iban a bajar casi nada de vida. Bueno, estuve en mi casa, ya tenía los 4 bloques de hierro ya listos y preparados, así que decidí hacer el golem de hierro. La verdad es que me demoré un montón, chicos, un montón para hacer el golem, pero lo pude construir. Pero la verdad es que no salió todo bien, que digamos. En ese momento, chicos, yo pensaba que poniendo ya la calabaza ya iba a salir el golem, pero estaba equivocado. Pensé que lo había ponido mal, pero no, el golem necesitaba poner como algo de cara, creo, en la calabaza. Así que necesité tijeras y le hice su carita, pero como yo era tonto lo rompí. Así que lo puse en la calabaza, di clic derecho a la calabaza y ¡pum! Salió el golem de hierro. Y así me pasé sobreviviendo 100 días, chicos, 100 días. Para mí era un reto totalmente difícil, ya que con 2 corazones era muy complicado. Pero sabiendo y mi propósito era hacer el golem, así que lo hice. Así que si les ha gustado, dejen su like.